Estos son los datos que salen de nuestro monitoreo nacional, ¿sí? Esta medición la hicimos, creo que el lunes pasado. Vamos a ir haciendo las mediciones en días consecutivos hasta llegar al jueves para irnos acercando gradualmente a la fecha de hoy, del sábado, para que la información en las próximas semanas sea más reciente. Una buena noticia es que ya tengo garantía de hacer mediciones semanales, ¿sí? Vemos la primera gráfica. Miren, ¿cuál es el principal problema del país? Vean ustedes cómo el repunte que tenemos en este tema se corresponde con un repunte también en la idea que tenemos del problema de la pandemia como nuestro principal problema, ¿sí? Había caído, ¿sí? Y ahora de pronto brinca, ¿sí? Prácticamente llega a la línea de advertencia negativa. Vemos la siguiente. La aprobación de López Obrador. Miren, esta es una gráfica que nos muestra una situación de estabilidad, o sea, en estricto sentido hay una cierta estabilidad. Sin embargo, hay un antecedente que fue el día 3, sí, creo que es de, ¿me ayudan? Es de agosto, Salvador, sí, ¿verdad? Donde está el punto ese verde, sí, es una advertencia positiva. Y si ven ustedes en esa perspectiva, lo que sí se ve es una cierta situación a la baja con respecto a ese punto, aunque en estricto sentido tengamos una situación de estabilidad, pero vean ustedes cómo casi todos los puntos están abajito o muy apenas arriba de la línea central. Entonces sí se ve, aunque no haya alertas ni advertencias, sí se ve una situación de por lo menos un leve desgaste para el presidente. Vemos la siguiente. Sin embargo, en la calificación, que es una manera más rigurosa, más precisa de medir, porque en el caso de la aprobación no se distingue con qué grado se está apoyando a alguien, y en el caso de la calificación sí. No es lo mismo aprobar a un gobernante dándole un 10 que aprobar a un gobernante dándole un 6. Quizá eso es lo que explica la paradoja de por qué si el presidente tiene una aprobación alta, la gente no le responde para comprar boletos de la rifa, la gente no le responde para ir a una marcha que supuestamente iba a llevar a 1 millón de personas a defender al presidente, y la gente no le responde votando en favor de Morena en Coahuila o en Hidalgo. Bueno, esta puede ser la explicación. Observen ustedes cómo aquí en la calificación tenemos ya 2 alertas negativas consecutivas, y si vemos el 7.9 que está ahí, un poquito antes, lo que se ve claro es que está. Saludo Enrique Tamés, te mando un abrazo. Vemos la siguiente gráfica. Miren, el porcentaje de calificaciones bajas muestra también esta situación. Vean cómo tuvimos unas alertas positivas y luego empieza a subir y a subir. Sí, de haber andado en valores cercanos al 11, 12%, este último valor ya rebasa el 30%. Y en este caso es importante, es interesante observar lo que está en la parte de abajo, en colores de fondo rojo y azul, porque estos son los hipocentros y antipocentros de las alertas, de la última alerta, ¿sí? ¿Qué es el hipocentro? Son los sectores sociales que están más distinguidos o que se han caracterizado más por darle calificaciones bajas al presidente. Y estos son los desempleados. ¿Qué significa esto? El problema económico, ¿sí? Ya está generando de manera importante desempleo y ya está generando también molestia en las personas desempleadas. Quienes desaprueban la labor del presidente, bueno, eso es normal, y quienes se sienten más identificados con el PAN, es interesante también aquí cómo aparentemente a nivel nacional el PAN es el partido que está capitalizando el descontento en contra del presidente. ¿Qué tenemos en el anti-hipocentro? Las personas que no se distinguieron por darle calificación baja al presidente, las que están en el otro extremo,
esto es los seguidores del presidente López Obrador, su fuerza, su ejército. ¿Cómo está constituido su ejército? Bueno, pues este es el ejército, quienes no tienen ningún grado de estudios, quienes aprueban la labor del presidente, quienes se sienten más identificados con Morena, quienes no tienen problemas, incluso han podido ahorrar para solventar su actual situación económica. Hay una situación entonces extrema, muy interesante. Hay gente que en este tiempo de Morena ha estado haciendo más dinero que nunca, ¿sí? Y hay gente que está muy amolada. Bueno, pues los extremos son los que están apoyando al presidente. Algo parecido sucedía con Peña Nieto, ¿sí? Bueno, vemos la siguiente. Gloria Esmeralda Borrego, te saludo con mucho gusto. Y te mando un beso, prima. ¿Le interesa la política? Bueno, empieza a decaer el interés en la política, ¿sí? Esa gente que se desinteresa en la política está acá en color rojo, ¿sí? Es gente, pues, que eventualmente no va a ir a votar, ¿sí? ¿Quiénes son? Hay gente en el estado de Jalisco, interesante, la generación silenciosa, esta generación silenciosa se caracteriza por apoyar al presidente, ¿sí? Ni solteros ni casados, de 0 a 6 años de estudios, un grupo también relacionado con el presidente, quienes no tienen internet, un grupo que también apoya fuertemente al presidente, quienes rechazan a todas las opciones políticas y los de ingresos más bajos. O sea, ¿quién se está desinteresando en la política? ¿Quién es la gente más proclive a la abstención? Bueno, pues estos, los que apoyan al presidente. Entonces, no son muy buenas noticias para la 4T. ¿Quiénes son los que están vivamente interesados en la política? Las personas de 26 a 38 años están acá en azul, quienes tienen hasta preparatoria o técnica, ¿sí? Quienes aprueban la labor del presidente y quienes se sienten más identificados con Morena. Pues sí, es la contraparte. Vemos la siguiente gráfica. Miren, esta es una pregunta, respuesta espontánea. Se conocen como preguntas abiertas. ¿Quién le gustaría que fuera el próximo presidente o presidenta de México? Aquí lo interesante es, pues, que de pronto López Obrador, de tener 2 series consecutivas, estos círculos, bueno, círculos raros, más bien son elipses, que hablan de que nos obligaron a bajar, a subir el nivel medio, porque se dieron 8 puntos arriba del medio anterior. Pues ahora registra una caída que se ve ahí, que se ve en el último punto, que es prácticamente una advertencia negativa. Eso habla de desencanto, ¿sí? Y con respecto al presidente. Vemos la siguiente. Si hubiera hoy elecciones para elegir diputado federal, ¿por cuál de estos partidos votaría? Vean ustedes también cómo hay una caída en la intención de voto en favor de Morena. Vemos la siguiente. ¿Usted o algún familiar recibe apoyo de los programas del presidente? Esto es lo que les comentaba hace rato. Se está cayendo eso. El presidente necesita dinero para que eso no se caiga. Porque esa gente que tuvo y ya no tiene, ¿sí? Al tener, generó una expectativa. Y al perderlo, pues tiene una frustración, una decepción. Y puede ser que también una situación de reclamo, de coraje. Y entonces eso es grave para la 4T. Él debe mantener eso, entonces tiene que agarrar dinero de donde haya, ¿sí? Y al hacerlo, pues corre otros riesgos, por supuesto, y se está complicando la vida. Vemos la siguiente. Miren, aquí le estamos preguntando a la gente si piensa que el presidente debe renunciar o debe de seguir. Y el porcentaje de personas que dicen que debe de seguir también tiene una alerta, una advertencia negativa, es un valor bajo. Son los que desaprueban al presidente, por supuesto, los que se significan por esta advertencia. Veamos la siguiente. Y si debe renunciar, pues roza también la línea de advertencia negativa. Esto significa o está asociado pues al descontento, también al activismo de Frena, pudiera ser que esté ganando más adeptos la idea de Frena de que ya renuncie. En fin, vale la pena que eso no lo pierdan de vista. Vemos la siguiente. Bueno, estos datos previos son los que seleccioné del monitoreo y de la encuesta nacional tenemos estos otros. De todas las noticias difundidas recientemente, ¿cuál es la que más presente tiene usted? Es muy importante para la gente en la política saber qué está pensando la gente.
y hablarle a la gente de eso. De otro modo no se hace conexión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues es el coronavirus, es el tema en el que estamos pensando todos. Luego, la detención del general Cienfuegos es un tema importante. Los asaltos, robos, la inseguridad que quitaron los fideicomisos, el huracán Z, la vacuna de COVID, la situación del presidente, el rebrote del COVID, los feminicidios, que no es cierto lo del COVID, la delincuencia, etcétera, pero por ningún lado aparece el pinche penacho de Moctezuma. Sí, entonces, este es un problema que tiene el presidente. Él quiere imponer una agenda y es muy difícil imponer una agenda cuando la gente tiene la mente en otras cosas. Vemos la siguiente. El principal problema del país, la inseguridad, el coronavirus, la economía y es muy importante eso. En este gobierno, la gente está viendo como un problema la corrupción. Este es un problemón terrible. Y es consecuencia de que la línea de flotación de este gobierno es precisamente de lo que él ha presumido y cada vez se le acreditan más actos de corrupción y entonces ya está permeando en el ánimo de la gente. Esto es grave para la 4T, tienen que tomarlo en cuenta. Vemos la siguiente. ¿Aprueba o desaprueba la gestión del presidente? Bueno, pues tiene 58.4%. Este es el dato que lo traen muchas encuestas y la gente se va con la finta y no entiende lo que les he explicado en los minutos previos. ¿Sí? Es el problema de la clase política que se basa en encuestas, o sea, está perdida, no entiende qué está pasando porque la metodología de encuesta ya no es suficiente para entender el mundo. Vemos la siguiente. Si hubiera elecciones para diputado federal, ¿por cuál de los siguientes partidos votaría? Bueno, Morena sigue estando arriba, ¿cierto? PAN y PRI tienen 7 y 5.5, alternativas independientes, etcétera. Sí, sigue teniendo esa intención de voto. El problema no es la intención de voto, sino que se haga efectivo esa intención de voto. Y por lo que hemos visto antes, de esos sectores que están decepcionados de la política, etcétera, que son sectores afines a Morena, eso es lo que genera una merma importante, que explica muchos resultados. O sea, esto que tenemos aquí no es como para que Morena se sienta tranquila, ¿sí? Debe de estar muy intranquila. Ellos deben de tener una ventaja mucho más amplia. Esta es una historia que no es nueva, ¿sí? Fue la historia del PRI. El PRI siempre tenía una intención de voto más alta que lo que registraba en las urnas, precisamente porque la gente que lo apoyaba es el mismo tipo de gente que hoy apoya a Morena, que son personas de los más pobres, de los que están menos politizados, de los que tienen menos escolaridad, etcétera, y sus condiciones son muy difíciles como para ir a hacer efectivo el voto. Entonces tiene una merma importante. Por eso en el pasado, algunas compañías encuestadoras tomaban la estimación del PRI y le bajaban 10 puntos, porque ellos estaban obsesionados con tener una predicción que pareciera o que se coincidiera con los resultados oficiales, porque pensaban que eso era lo importante. Nosotros jamás hemos hecho una cosa de esas, pero era muy común que se hiciera. Entonces, imagínense si ahorita hicieran ese criterio, se lo aplicaran a Morena, pues a esos 20 le tomarían 10 puntos y estaría en un brete. ¿Sí? Esa es la situación real que tenemos. Vamos al siguiente. Bueno, con el propósito de quitarle fuerza a AMLO y a su partido, se están formando una alianza, o se pretende hacer una alianza PRI, PAN, PRD. Votaría por él 18.2. Imaginen ustedes, ¿sí? Junto con lo que acabo de comentar, cómo es la situación. Vemos la siguiente. ¿Conoce a alguien que no utilice cubrebocas al salir de su casa? Pues más de la mitad, ¿sí? Esa es una tragedia que tenemos en el país. La siguiente. ¿Ha fallecido algún ser querido suyo? 1 de cada 5 mexicanos tenemos ya un familiar que llorar por muerte como consecuencia del COVID. Sí, las redes sociales se han convertido en un enorme obituario, sí, y es un problema pues que estamos y que cada vez se hace lamentablemente más grave. Vemos la siguiente. Es todo lo que tenemos, compañeros.